Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este video. Les habla Juan Carlos Jiménez y continuando con este curso sobre Excel avanzado. En este capítulo vamos a ver un poco sobre los formatos condicionales, los cuales vamos a poder utilizar, digamos, para poder encontrar o saber de manera visual, gráfica visual, más que gráfica visual, digamos, con respecto a colores, y también un poco de manera gráfica, digamos, el comportamiento de ciertos, por ejemplo, valores. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ya tenemos mucha información a nivel datos, es decir, números y letras, en ocasiones, si no manejamos eh, algo que nos destaque cierta información que en algún momento puede ser sensible para nosotros, puede ser que nos lo perdamos pues a golpe de vista, ¿no? Es decir, a primer vistazo no lo podamos percibir y tal vez sea una información que sea importante tener en cuenta. Para esto, digamos que estos formatos condicionales nos pueden servir mucho. Lo vamos a ver, por ejemplo, aquí en el caso de los números estos, el 0 y rojo, que lo hicimos en el ejercicio pasado. Como nosotros, por ejemplo, tenemos esta información plana con una tipografía, un color, y nosotros cuando vemos estos números rojos, lo primero que pensamos es hay que poner atención aquí, ¿sí? Algo está sucediendo aquí, ¿sale? El 0 también nos llama la atención, pero bueno, nos está diciendo que está como que en el límite, ¿no? Es decir, está todavía... si nosotros viéramos, por ejemplo, un estado de resultados entre pérdidas y ganancias, y por ejemplo digamos 0, bueno, está en el punto de equilibrio, hay que poner atención, pero en los que hay que poner más atención es justamente en los números rojos, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que ver cómo en nuestra información financiera o en nuestra información para nuestros fines, digamos, no necesariamente tiene que ser financiera, puede ser para diferentes ámbitos que no se repercuten de manera indirecta en nuestros estados de resultados o en nuestras finanzas, cómo nos puede afectar. Para esto vamos a ver en este curso, bueno, en este capítulo, cómo hacer estos formatos condicionales para que automáticamente, digamos, se reflejen en la información que vamos a obtener, ¿ok? Por ejemplo, pensemos que aquí tenemos estos costos, ¿sí? En esta tabla que ya utilizamos en el ejercicio pasado tenemos estos costos, que de alguna manera, pues bueno, aquí nos dicen, son valores un poco aleatorios, pero teóricamente están reflejando un comportamiento. En este caso, por ejemplo, de un rendimiento de un automóvil, ¿ok? Pero bueno, puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser, por ejemplo, nuestros costos, por ejemplo, de producción de algo, ¿no? Y bueno, vamos a ver que, por ejemplo, yo al momento de seleccionarlo puedo ir en la parte de aquí arriba que dice formato condicional. Le doy clic aquí. Y aquí yo, por ejemplo, puedo poner reglas en las cuales voy a poder decir ciertos números. Por ejemplo, voy a poner aquí la primera regla, la primera regla que sería mayor que. Le doy clic aquí. Y le pondríamos a ver los costos que estén, es decir, los que se eleven demasiado. Vamos a ir regla de la... es mayor que... y vamos a ponerle, por ejemplo, 5000. Es decir, todo aquello que esté por encima de 5000 son costos muy elevados y que me van a afectar sensiblemente, por ejemplo, a nuestros costos, ¿ok? De costos generales. Vamos a darle a aceptar. Y vamos a ver que aquí, por ejemplo, estos tres son muy elevados, por lo tanto hay que poner atención, ¿ok? Es decir, que tal vez este costo me está repercutiendo también, por ejemplo, no sé, en otros aspectos, ¿no? Y bueno, entonces esta es una manera de hacerlo. Vamos a poder hacer diferentes combinaciones, vamos a hacerlas, por ejemplo, vamos a seleccionarlas nuevamente todas. Y no solamente voy a poder hacerlo, por ejemplo, en mayor, también puedo hacer intersecciones, por ejemplo, aquí entre, ¿ok? Si le doy entre, y aquí yo puedo poner un margen de máximos y mínimos, ¿ok? Ya con eso podría yo, por ejemplo, poner variables más precisas, ¿no? Digamos, entre esto y esto están, digamos, podría poner yo en verde, digamos, y que son la zona de tolerancia. Si está por debajo, si está por encima, pues puede ser negativo, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, no sé, ¿qué otra cosa podemos hacer? Vamos a seleccionarlo nuevamente y vamos a cambiar aquí formato condicional y vamos a ver aquí que tenemos, por ejemplo, esta barra de datos. Esta barra de datos es muy interesante porque aquí nos hace básicamente como una gráfica estadística, un diagrama de velas, por decirlo de alguna manera, en el cual yo voy a poder determinar, por ejemplo, gráficamente, vamos a verlo, por ejemplo, aquí. Yo vamos a ponerle, por ejemplo, sí, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, es más elevado, me representa, por ejemplo, el 100% sería toda la celda, y un porcentaje nada más sería una fracción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí estos dos son los que están más altos, estos dos son los menores, y eso está, digamos, en una zona intermedia, ¿ok? Ahora vamos a verlo con otro ejemplo, por ejemplo, en temperaturas. Vamos a cambiar el otro ejercicio. Aquí yo hice una previa, por ejemplo, de temperaturas teóricas. Bueno, son falsas, bueno, son algo que yo hice aquí de manera aleatoria, con una fórmula de aleatoriedad.
Pero bueno, pensemos que por ejemplo aquí tenemos diferentes países y en los cuales tenemos unas variables de temperatura promedio, por llamarlo de alguna manera. Ok, yo puedo hacer, por ejemplo, seleccionarlos todos, me voy aquí a formato condicional y yo puedo, por ejemplo, escalas de calor. Ajá. Aquí que lo que va a hacer que me va a poner dependiendo por ejemplo, vamos a cambiarlo aquí, aquí tenemos que, por ejemplo, las temperaturas que son más altas son más verdes, ¿ok? Por ejemplo, aquí lo vemos con este 42, que es el más verde, es el más alto, si no me equivoco, este 44, aquí está, ¿no? Y las más bajas son en rojo, podría ser la inversa, porque aquí teóricamente podría ser, vamos a seleccionarlo, cambiamos escalas de calor, y lo ponemos, por ejemplo, de esta manera con rojo y azul, ¿no? Por ejemplo, y lo invertimos, ¿sí? Es decir, que lo más rojo va a ser lo más caliente, ¿ok? Y lo más frío va a ser lo más azul o casi llegando a blanco. Por ejemplo, aquí 18 es blanco casi, ¿no? Perdón. No, más azul. Por ejemplo, el más azul sería menos 19, esto menos 17, menos 18, ¿sí? Entonces, esto de manera visual, digamos que me aporta información. Muy diferente a verlo nada más, digamos, sin ningún formato, ¿ok? Es decir, que no vea yo nada más que números. De manera numérica vamos a darle control Z para deshacer. Aquí de repente como que me pierdo un poco de información. Tal vez nada más los negativos son los que me llaman la atención, pero en realidad esta información, digamos, con este formato me resulta más, visualmente me aporta información, ¿ok? Y bien, esto también lo podemos hacer de manera, digamos, como resultado de una función. Por ejemplo, aquí yo voy a tomar, por ejemplo, estos datos, ¿ok? Y los voy a poner aquí en esta nueva celda, lo voy a poner igual, perdón, poner igual a esto, ¿ok? Y simplemente replicamos, es decir, aquí no estoy aplicando ninguna función, pero es el resultante de digamos que aquí lo va a interpretar como un resultado, ¿ok? Y por ejemplo aquí yo lo puedo poner, en vez de esto, yo voy a seleccionar todo, vamos a seleccionarlo, y me voy aquí a formato condicional, y pongo conjunto de iconos, y vamos a ver que aquí podemos manejar no solo números sino iconos, es decir, datos que por alguna razón me resultan visualmente me dan información, o por ejemplo la típica regla del semáforo, ¿no? Yo podría poner aquí que por ejemplo de aquí indicador, ¿no? Y vemos que este indicador me lo acompaña, ya me da el mismo resultado que aquí, es decir, pero me lo está acompañando por ejemplo con con un símbolo de negativo, un signo de interrogación o de admiración, como diciendo pon atención aquí, y los de verde, que es decir que están aceptados, ¿ok? Aquí pues bueno, esta es información que no, bueno, aquí yo puedo ponerle digamos mayores parámetros como para decir entre este y este va a ser este icono, entre este y este otro me va a ser este otro icono, pero bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos a seleccionar nuevamente, vamos aquí a formato condicional, vamos aquí y aquí donde dice más reglas, le damos más reglas. Y vamos a poner que solamente me ponga mostrar solo iconos. Y aquí es donde yo voy a poder, por ejemplo, cambiar los valores. Que por ejemplo verde se encuentre el valor más menos que tal. Yo voy a poner, por ejemplo, el valor mínimo y de manera porcentual, ¿ok? Vamos a darle, por ejemplo, aquí mostrar iconos únicamente, lo doy a aceptar. Y por ejemplo aquí ya me los acepta. Aquí nomás me manda los iconos. Justamente como semáforos, ¿ok? Y de esta manera yo puedo estar seleccionando, por ejemplo, cuáles son los que tengo que poner atención, en función, por ejemplo, de esta información. Entonces, pues bueno, esta es una manera más como podemos destacar información que pueda ser sensible para nuestros reportes, para nuestros datos. Recordemos que esto está pensado más que nada cuando tenemos grandes cantidades de datos. Aquí son, no sé, son 10 columnas, 10 barras, renglones, perdón. Rápidamente se puede revisar, ¿no? Pero por ejemplo cuando tengamos una base de datos, cuando tenemos muchísima información, aquí esto sí nos va a ser muy relevante. Para esto vamos a empezar, yo también voy a empezar a subir el curso sobre Access, para que veamos justamente cómo trabajar con bases de datos con la base de datos más sencilla, que es la de Access, ¿no? Que es de Microsoft, y posiblemente después veamos algo un poco más elaborado con otras, ¿no? O incluso también con mismo Access, ¿no? Y pues bueno, de momento sería todo. Los invito a que sigan viendo este curso sobre Excel avanzado. También los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan, y hasta la próxima.